Todo aquel que me conoce bien dice de mí que soy la persona más positiva del mundo. Prácticamente nunca me enfado, siempre intento ver el lado positivo de todo. Tengo una colección de frases positivas siempre a mi alrededor, en casa, en el trabajo, en el coche, en todas partes. Ayer fue mi cumpleaños y había quedado con mis amigos para celebrar una fiesta en casa por la tarde. Tenía toda la mañana para prepararlo todo y empecé por ir a recoger mi pastel. Lo había reservado antes y tenía muchas ganas de verlo. Así que bajé al aparcamiento y subí a mi coche. Cuando quise ponerlo en marcha hizo un ruido muy extraño y nada más. Mi coche no funcionaba. Vaya, qué casualidad, justo el día de mi cumpleaños. Bueno, tampoco me iba a enfadar por esa tontería. No me apetecía tirar mi mañana en un taller mecánico, así que decidí ir en bus. Con toda la positividad del mundo me dirigí hacia la pastelería. Tuve que esperar unos 40 minutos en una fila inmensa. Resulta que todo el mundo decidió comprar pasteles el mismo día. Bueno, tampoco era para tanto. Había planeado emplear una media hora y ya llevaba más de 2 horas fuera de casa, pero seguí siendo positiva. Además, eso lo olvidé nada más ver el pastel. Era genial, tal y como lo imaginaba. A mis amigos les encantaría. Cuando la pastelera lo metió en una caja, me di cuenta de lo enorme que era. No podía ir en el bus con esa caja tan grande. Me arriesgaría a que con tanta gente alrededor se pudiera estropear. Sería mejor volver a casa andando. Estaba al otro lado de la ciudad y tardaría mucho más, pero al menos mi pastel estaría a salvo. Al principio la caja no me pareció muy pesada, pero después de 20 minutos andando bajo el sol, empecé a dudar de si había tomado la decisión correcta. Estaba cansada, sudorosa, me dolían los pies y hubo momentos en los que de verdad creí que no llegaría a casa. Pero nada podría arruinar mi fiesta, así que me concentré en esa idea y seguí andando. Por fin llegué a mi edificio. Solo faltaba 1 hora para la fiesta. Tenía que prepararlo todo, darme una ducha, recibir a mis amigos. Vivo en una segunda planta, así que normalmente no suelo subir en ascensor, pero estaba cansada, llevaba una caja enorme y tenía prisa, así que ni pensé por un momento subir por las escaleras. ¿Quién podía imaginar que el ascensor se pararía entre 2 pisos? Sí, me quedé atrapada. Lo primero que hice fue gritar y golpear la puerta con todas mis fuerzas, hasta que entendí que era inútil. Conté hasta 10, respiré profundamente, me calmé y presioné el botón de emergencia. Esperé, pero nadie apareció. Con el 1% de batería que me quedaba en el móvil llamé al servicio técnico. El tiempo pasaba, me aburría, tenía hambre, calor y casi empecé a enfadarme un poco. Cuando por fin el técnico consiguió abrir la puerta, yo estaba sentada en el suelo comiéndome mi pastel de cumpleaños. Llegué a casa con medio pastel y un poquito menos de positividad, y mis amigos ya se habían ido. Pero bueno, puse mi móvil a cargar y me fui a preparar un baño de espuma. Pensé que eso me haría sentir mejor y al final podía sacarle el lado positivo a esto también. Sería una anécdota divertida para contar en el futuro. Abrí el grifo y mientras el agua caía y esperaba que la bañera se llenara, mi móvil sonó. Salí para cogerlo. Un par de amigos querían saber qué me había pasado, así que les conté todo. Estuvimos hablando mucho rato. Sí, ya lo sé. Olvidé el grifo abierto. Lo recordé justo cuando noté que el agua llegaba a mis pies.